Hola. Bueno, voy a hacer un comentario, como había prometido en algún lado, no sé dónde, sobre el cuento Infierno Grande de Guillermo Martínez. Eh, Antes de eso, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el género policial. No una teoría general o exhaustiva, por supuesto, porque eso es imposible. Voy a mostrar ahora algunos libros interesantes, útiles para el tema, pero la bibliografía es, por supuesto, inmensa. Yo habré leído, como decía la ISECA, 1 metro cúbico de libros sobre el género, pero acá hay algunos interesantes que pueden servir para reflexionar sobre el género y en realidad, más que nada, me interesan para después poder analizar el cuento, que trabaja justamente con estos parámetros y los subvierte de alguna manera, los implosiona, y eso es lo que es realmente lo importante y lo central para este video. Tengo acá, por ejemplo, un libro que salió hace poco, de Jameson, ¿no? Raymond Chandler, Detecciones de la Totalidad, que en realidad tiene algunos artículos, 3 artículos que son, digamos, materiales más o menos conocidos, de Jameson, que ha escrito mucho sobre policial, pero bueno, tiene cosas muy atractivas. Después un clásico que es Crimen Delicioso, ¿no? Una historia social, del relato policíaco, el de Mandel. Sabemos, bueno, que filósofo trotskista, muy influyente. Tenemos también este de Krakauer, de Siegfried Krakauer, la novela policial, que es más bien, como dice el subtítulo, un tratado filosófico. Entonces, tiene otras características. Y después también, ¿por qué no? El género negro de Mempo Giardinelli, que es un panorama histórico global, muy, muy ilustrativo, que incluye también algo de Latinoamérica, que es todo un problema. Eso. Así que bueno, esos son algunos elementos de los que quería mostrar. Después tengo acá, bueno, una edición de Infierno Grande, de Sudamericana, no, perdón, de Planeta, y con un librito aparte de propuestas pedagógicas. Estas ediciones son muy interesantes. Son lo que llaman ediciones escolares, ¿no? Y son habitualmente muy despreciadas. No sé bien por qué, pero creo que tiene algo que ver con lo que decía Bourdieu en uno de sus últimos reportajes, ¿no? El adjetivo escolar, paradójicamente, se volvió despectivo, peyorativo, ¿no? Cuando uno dice un trabajo escolar, parece que fue un trabajo despreciable, cuando en realidad es todo lo contrario, probablemente, digo, pero en todo caso es muy llamativo cómo ese adjetivo se volvió de alguna manera un subjetivema apreciativo negativo. Pero bueno, este es Guillermo Martínez, Infierno Grande, es lo que voy a leer después, pero primero voy a, como dije, hacer algunas reflexiones sobre el género, más que nada sobre los aspectos, algunos aspectos político-ideológicos que son los más pertinentes, ¿no? Se ha asociado un segundito, interrumpo. Bueno, esto es totalmente inepto, pero de todas maneras, ¿qué vamos a hacer? Son las posibilidades que uno tiene. Sobre todo en Mandel hay una asociación bastante clásica, y sobre todo desde la izquierda, que es respecto al género policial como típicamente individualista, liberal y racionalista, ¿no? Hay por lo menos en la forma clásica de intriga inglesa, una restauración de un orden momentáneamente roto, ¿no? Se descubre, hay un crimen, se descubre el asesino y todo vuelve a la normalidad de alguna manera, ¿no? Eso en la novela negra probablemente no ocurre lo mismo, en la novela más bien norteamericana, no ocurre exactamente lo mismo porque no hay ningún orden que restaurar, el orden social y político ya está podrido, digamos, y lo que hace el detective es otra cosa. También se lo ha asociado al género al fascismo directamente, también en parte por el individualismo y en
parte también por cierta glorificación de la violencia en algunos aspectos, en algunos autores, no en todos, pero sí lo hay, por supuesto, y también, por supuesto, una característica notoria que es la misoginia, ¿no? Es un género en gran medida que padece cierta misoginia, que vamos a ver en el cuento, por supuesto, a través de varios tópicos. Uno de ellos es un tópico fundamental, que es la mujer fatal, ¿no? Y eso, evidentemente, eh, tiene una característica posiblemente cuestionable. El- en este caso, volviendo a la novela negra, ¿no? Y al individualismo del detective, ¿no? Dice Jameson que la honestidad del detective es un órgano de percepción, es decir, es lo que le permite ver cómo está estructurada realmente la sociedad, ¿no? Sobre todo una sociedad, por supuesto, capitalista, una sociedad plutocrática, y en ese sentido también coincide un poco con Krakauer, que dice que el género no se refiere al detective, sino el género en general, muestra la sociedad tal como es y no como aparenta. Esto nos remite a ciertas teorías más contemporáneas respecto de la existencia del segundo Estado, ¿no? Es decir, por debajo del Estado-Nación, supuesto, hay un Estado que es el que verdaderamente maneja los hilos, sea el narcoestado o lo que fuera, es decir, un conjunto de mafias que siempre remiten en realidad a los poderes fácticos por sobre los poderes democráticos, por ejemplo, ¿no? Y ese sería el segundo estado. En ese sentido, incluso Jameson llega a reivindicar una característica que remite a Lukács, es decir, el realismo crítico como una forma de mostrar el funcionamiento real de la sociedad de una forma totalizadora. Y eso de alguna manera está presente en el género policial. Y forma parte también de una dimensión ideológica por supuesto, lograda más en algunos autores que en otros, ¿no? Obviamente más en Chandler que en Mickey Spillane, eso está claro. Pero generalizando, podemos verlo desde ese punto de vista y relacionar esta cuestión del realismo con lo que dice Piglia respecto de que, bueno, él asocia la novela negra norteamericana con la gran tradición realista de la literatura norteamericana, es decir, Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, y pone en el mismo nivel a Hammett o Chandler u otros, o Harry Chase. Eso, bueno, son cosas que son interesantes de abordar y por supuesto cada uno de estos enunciados que dije nos remiten a todo un rizoma de posibilidades que no puedo abordar. Después están, bueno, las infinitas variantes que nos ofrece el policial y pues, esto es particularmente atractivo, ¿no? El detective puede ser un matón, puede ser un policía de pueblo, puede ser un ama de casa aparentemente inofensiva, puede ser un tipo preso, ¿no? Como el Isidro Parodi de Busto Domecq, o incluso ciego, como en una vieja serie poco recordada que se llamaba Longstreet, bueno, la ceguera es una larga calle, pero Longstreet se llamaba el detective ciego, ¿no? Como, bueno, también como una mente pura de alguna manera, ¿no? En este caso, privada de la visión, pero con la posibilidad de resolver los casos solamente pensando. Humberto Eco dice que el asesino puede ser cualquiera, ¿no? Dice hasta el narrador, bueno, citando una novela famosa de Agatha Christie, pero en realidad, y dice, bueno, dice, solo falta que una novela donde el asesino sea el lector real, cosa que por supuesto es imposible, aunque un asesino desde ya puede leer una novela policial que cuente su propio asesinato, pero el tema es que no interviene directamente en la novela. Pero hay más ejemplos al respecto. El narrador como asesino está en una novela de Agatha Christie, famosa, no voy a nombrar para no spoilear demasiado. También en novelas de Agatha Christie podemos encontrar que casos en donde todos los sospechosos son asesinos.
Y otro muy interesante, que es cuando el asesino es el más sospechoso. Es decir, desautomatizando una regla fundamental del policial clásico, que es que el asesino es el menos sospechoso. Lo que pasa es que cuando esa regla se automatiza, es más fácil descubrirlo. Entonces, lo que hace Agatha Christie en varias novelas, no en una sola, es que finalmente el asesino sea el más sospechoso, que es aquel del cual el lector acostumbrado no va a sospechar justamente. Esto, bueno, es también algo interesante porque tiene que ver con la naturaleza de los asesinos y después vamos a ver también el caso justamente de las víctimas, ¿no? Otra cosa también que es el caso de la teoría que se forjó en Cuba respecto de la posibilidad o la propuesta de un héroe colectivo. Es decir, que no haya un detective único, sea policía o privado. Ya sabemos que en Latinoamérica es muy difícil utilizar un detective privado, entonces lo que suele aparecer es un policía o un periodista o alguien, digamos, que de alguna manera reemplace a la figura del detective privado que no suena, no parece realista en el contexto latinoamericano. Pero en este caso particular, en el caso de Cuba, la teoría indicaría, bueno, la posible constitución, digamos, en una sociedad socialista, justamente de algo que se contraponga al individualismo ese del que hablaba al principio. Bueno, los ejemplos no funcionaron demasiado, hasta donde yo sé, por lo menos. Sí se hicieron novelas célebres, pero más que nada de espionaje, ¿no? Con el caso famoso de los infiltrados entre los exiliados en Miami, que son casos reales, y que, bueno, son novelas importantes, pero en realidad la idea de que quizás el pueblo pueda ayudar a descubrir al asesino, arriesga que en realidad se conviertan en delatores, ¿no? En buchones de la policía, y eso no es quizás demasiado agradable. Por eso finalmente aparece Padura, Leonardo Padura, con un detective más o menos clásico, Mario Conde, que en realidad, bueno, critica a la revolución cubana, o critica a la sociedad en la que vive, como cualquier otro detective de lo que estábamos hablando, como el propio Marlowe o cualquier otro, digamos, de los clásicos de la novela negra, sobre todo. Entonces, bueno, a partir de esto vamos a tratar de ver un poco el tema de cómo lo trabaja Guillermo Martínez en su cuenta, ¿no? Que pertenece al género policial, como vamos a ver en la lectura, digamos, eh, que bueno, en principio la lectura, como indico por acá en el título, digamos, va a ser completa, porque es un cuento breve y por supuesto va a tener un spoiler. Voy a leer el final. Y bueno, también voy a hacer alguna interrupción, que no es lo mejor, pero es para destacar algunos aspectos, porque si lo retomo al final, quizás resulte más complejo. No es tan breve. Primero, para empezar el título, Infierno Grande. Desde ya es casi un spoiler en realidad, ¿no? Si uno llega hasta el final, entiende el significado. Como por supuesto decía Derrida, el sentido no va hacia adelante, sino hacia atrás, ¿no? Y en este caso, el sentido del título se completa leyendo el final, por supuesto, ¿no? Hay un desplazamiento ahí en el del refrán o el dicho, ¿no? Que es común, que es pueblo chico, infierno grande. En efecto, el cuento transcurre en un pueblo chico, pero no está mencionado en el título, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese desplazamiento metonímico, por decir así, la ausencia de esa primera parte del refrán, nos remite a que solo queda infierno grande como, en realidad, una metáfora, que no es solo referida al pueblo chico, que no está mencionado en el título, y eso lo vamos a entender cuando lo leamos. Así que bueno, voy a empezar a leerlo a ver qué sale, ¿no? Muchas veces cuando el almacén está vacío y solo se escucha el zumbido de las moscas, me acuerdo del muchacho aquel que nunca supimos cómo se llamaba y que nadie en el pueblo volvió a mencionar. Bueno, hay dos elementos importantes. El narrador va a ser el dueño del almacén.
del pueblo. Esto recuerda mucho a la novela breve Los Adioses, de Onetti, muy analizada por Piglia también, donde el narrador también de alguna manera es el que despacha las bebidas, el que está en un bar o en un almacén de ramos generales, que de alguna manera está en una posición en la que puede ver todo lo que pasa y ser como el centro de los rumores del pueblo chico, ¿no? Es un punto de vista que se construye narrativamente de una manera muy útil, ¿no? Que es muy útil para construir la narración, ¿no? Esa visión de testigo, de un testigo casi privilegiado. Y después el otro tópico que aparece acá es el del forastero, ¿no? Es decir, el muchacho que aparece en el pueblo, bueno, y que nadie en el pueblo volvió a mencionar. Esto también es un adelanto del final, ¿sí? Pero este tópico de forastero es interesante. Por alguna razón que no alcanzo a explicar, lo imagino siempre como la primera vez que lo vimos, con la ropa polvorienta, la barba crecida y sobre todo con aquella melena larga y desprolija que le caía casi hasta los ojos. Era recién el principio de la primavera y por eso, cuando entró al almacén, yo supuse que sería un mochilero de paso al sur. Compró latas de conserva y hierba o café. Mientras le hacía la cuenta, se miró en el reflejo de la vidriera, se apartó el pelo de la frente y me preguntó por una peluquería. Dos peluquerías había entonces en Puente Viejo. Pienso ahora que si hubiera ido a lo del viejo Melchor, quizás nunca se hubiera encontrado con la francesa y nadie habría murmurado. Pero bueno, la peluquería de Melchor estaba en la otra punta del pueblo y de todos modos no creo que pudiera evitarse lo que sucedió. Bueno, acá hay también un tópico que tiene que ver con cierto determinismo de las circunstancias. Lo que tiene que pasar pasó, hay una ominosidad, digamos, y aparece recién la figura de la francesa mencionada, que después la vamos a ver, que es la mujer fatal. Después vamos a ver cómo es descrita y cómo es la disparadora de un montón de circunstancias, de las cuales en realidad después no resulta ser la verdadera responsable. Y en cambio la figura del supuesto mochilero, con el pelo largo y la barba, nos remite en realidad a otra cosa. El almacenero en realidad no dice ni se atreve a decir, pero después vamos quizás a comprenderlo. La cuestión es que lo mandé a la peluquería de Servino y parece que mientras Servino le cortaba el pelo, se asomó la francesa. Y la francesa miró al muchacho como miraba a ella a los hombres. Ahí fue que empezó el maldito asunto, porque el muchacho se quedó en el pueblo y todos pensaban lo mismo, que se quedaba por ella. Ahí la mirada de la mujer, bueno, de alguna manera es la que desencadena aparentemente la desgracia, ¿no? No hacía un año que Servino y su mujer se habían establecido en Puente Viejo y era muy poco lo que sabíamos de ellos. No se daban con nadie, como solía comentarse con rencor en el pueblo. En realidad, en el caso del pobre Servino era solo timidez, pero quizá la francesa fuera, sí, un poco arrogante. Venían de la ciudad, habían llegado el verano anterior, al comienzo de la temporada, y recuerdo que cuando Servino inauguró su peluquería, yo pensé, de pronto arruinaría al viejo Melchor, porque Servino tenía diploma de peluquero y premio en un concurso de corte a la navaja, tenía tijera eléctrica, secador de pelo y sillón giratorio, y le echaba a uno savia vegetal en el pelo y hasta spray, si no se lo frenaba al tiempo. Además, en la peluquería de Servino estaba siempre el último gráfico en el revistero, y estaba, sobre todo, la francesa. Nunca supe muy bien por qué le decían la francesa y nunca tampoco quise averiguarlo. Me hubiera desilusionado enterarme, por ejemplo, de que la francesa había nacido en Bahía Blanca o peor todavía en un pueblo como este. Fuera como fuese, yo no había conocido hasta entonces una mujer como aquella. Tal vez era simplemente que no usaba corpiño y que hasta en invierno podía uno darse cuenta de que no llevaba nada debajo del pullover. Tal vez era esa costumbre suya de aparecerse apenas vestida en el salón de la peluquería y pintarse largamente frente al espejo delante de todos. Pero no, había en la francesa algo todavía más inquietante que ese cuerpo al que siempre parecía estorbarle la ropa. Más perturbador que la hondura de su escote, era algo que estaba en su mirada. Miraba a los ojos fijamente hasta que uno bajaba la vista. Una mirada incitante, promisoria, pero que venía ya con un brillo de burla, como si la francesa nos estuviera poniendo a prueba, y supiera de antemano que nadie se le animaría, como si ya tuviera decidido que ninguno en el pueblo era hombre a su medida. Así, con los ojos provocaba, y con los ojos, desdeñosa, se quitaba. Y todo delante de Servino, que parecía no advertir nada, que se afanaba en silencio sobre las nucas, haciendo sonar cada tanto sus tijeras en el aire. Sí, la francesa fue al principio la mejor publicidad para Servino y su peluquería estuvo muy concurrida durante los primeros meses.
Sin embargo, yo me había equivocado con Melchor. El viejo no era tonto. Poco a poco fue recuperando su clientela. Consiguió de alguna forma revistas pornográficas que por esa época los militares habían prohibido. Primera mención a la época en que transcurre el cuento, ¿no? Los militares. Puede ser cualquier dictadura, pero después menciona justamente después, cuando llegó el Mundial, juntó todos sus ahorros y compró un televisor color que fue el primero del pueblo. Entonces empezó a decir a quien quisiera escucharlo que en Puente Viejo había una y solo una peluquería de hombres. La de Servino era para maricas. Acá se refiere al Mundial en general, que si fuera el 78 sería por supuesto un efecto Mandela, porque no había televisores en colores en el Mundial 78, pero podría ser el Mundial 82, ¿no? Claro, eso sí, pero no cuaja demasiado, me parece que efectivamente es un efecto Mandela, de alguna manera, porque el Mundial 78 no se transmitió en colores, ¿no? Pero podríamos quedarnos con el 82, sería lo mismo. Con todo, creo yo que sí hubo muchos que volvieron a la peluquería de Melchor, fue otra vez a causa de la francesa. No hay hombre que soporte durante mucho tiempo la burla o la humillación de una mujer. Fíjese que de este tópico de la mujer fatal, en realidad te puede resultar deconstruido porque en efecto, en realidad ella no hace nada, no es protagonista de nada. Simplemente es su mirada la que juzga a los hombres desde la mirada del almacenero, pero en realidad no, es una distracción muy hábil del cuento. Como decía, el muchacho se quedó en el pueblo, acampaba en las afueras, detrás de los médanos, cerca de la casona de la viuda Espinosa. Al almacén venía muy poco, hacía compras grandes para 15 días o para el mes entero, pero en cambio iba todas las semanas a la peluquería. Y como costaba creer que fuera solamente a leer el gráfico, la gente empezó a compadecer a Servino, porque así fue al principio. Todos compadecían a Servino. En verdad resultaba fácil apiadarse de él, tenía cierto aire inocente de querubín y la sonrisa pronta, como suele suceder con los tímidos. Era extremadamente callado y en ocasiones parecía sumirse en un mundo intrincado y remoto. Se le perdía la mirada y pasaba largo rato afilando la navaja. O hacía chasquear interminablemente las tijeras y había que toser para retornarlo. Alguna vez también yo lo había sorprendido por el espejo, contemplando a la francesa con una pasión muda y reconcentrada, como si ni él mismo pudiese creer que semejante hembra fuera su esposa. Y realmente daba lástima esa mirada devota, sin sombra de sospechas. Por otro lado, resultaba igualmente fácil condenar a la francesa, sobre todo para las casadas y casaderas del pueblo, que desde siempre habían hecho causa común contra sus temibles escotes. Pero también muchos hombres estaban resentidos con la francesa. En primer lugar, los que tenían fama de gallos en Puente Viejo, como el ruso Nielsen, hombres que no estaban acostumbrados al desprecio y mucho menos a la sorna de una mujer. Y sea porque se había acabado el mundial y no había de qué hablar, sea porque en el pueblo venían faltando los escándalos, todas las conversaciones desembocaban en las andanzas del muchacho y la francesa. Detrás del mostrador yo escuchaba una y otra vez las mismas cosas. Lo que había visto Nielsen una noche en la playa, era una noche fría y sin embargo los dos se desnudaron y debían estar drogados, porque hicieron algo que Nielsen ni entre hombres terminaba de contar. Lo que decía la viuda de Espinosa, que de su ventana siempre escuchaba risas y gemidos en la carpa del muchacho, los ruidos inconfundibles de dos que se revuelcan juntos. Lo que contaba el mayor de los Vidal, que en la peluquería delante de él y en las narices de Servino, en fin, quién sabe cuánto habría de cierto en todas aquellas habladurías. Esto es lo que yo decía antes respecto del almacenero como recolector de estos rumores que se empiezan a extender. Eso es muy onetiano, ¿no? Porque esos rumores que a veces son contradictorios, o a veces son sospechosos, el mismo almacenero desconfía de ellos, ¿no? Pero que van construyendo un trasfondo del relato y condicionan la lectura. Un día nos dimos cuenta de que el muchacho y la francesa habían desaparecido. Quiero decir, bueno, la palabra desaparecido acá es, por supuesto, está mencionada, digamos, casualmente, pero por supuesto nunca puede ser casual ese tipo de palabra, ¿no? Desaparecido. Quiero decir, al muchacho no lo veíamos más y tampoco aparecía la francesa, ni en la peluquería ni en el camino a la playa por donde solía pasear. Lo primero que pensamos todos es que se habían ido juntos y tal vez porque las fugas tienen siempre algo de romántico, o tal vez porque el peligro ya estaba lejos, las mujeres parecían dispuestas ahora a perdonar a la francesa. Era evidente que en ese matrimonio algo fallaba, decían. Servino era demasiado viejo para ella y por otro lado el muchacho era tan buen mozo. Comentaban entre sí con risitas de complicidad que quizás ellas hubieran hecho lo mismo.
Pero una tarde que se conversaba de nuevo sobre el asunto, estaba en el almacén la viuda Espinosa y la viuda dijo con voz de misterio que a su entender algo peor había ocurrido. El muchacho aquel, como todos sabíamos, había acampado cerca de su casa y aunque ella tampoco lo había vuelto a ver, la carpa todavía estaba allí. Y le parecía muy extraño, repetía aquello, muy extraño, que se hubieran ido sin llevar la carpa. Alguien dijo que tal vez debería avisar al comisario y entonces la viuda murmuró que sería conveniente vigilar también a Servino. Recuerdo que yo me enfurecí, pero no sabía muy bien cómo responderle. Tengo por norma no discutir con los clientes. Empecé a decir débilmente que no se podía acusar a nadie sin pruebas, que para mí era imposible que Servino, que justamente Servino, pero aquí la viuda me interrumpió. Era bien sabido que los tímidos, los introvertidos, cuando están fuera de sí son los más peligrosos. Estábamos todavía dando vueltas sobre lo mismo cuando Servino apareció en la puerta. Hubo un gran silencio. Y voy a advertir que hablábamos de él porque todos trataban de mirar hacia otro lado. Yo pude observar cómo enrojecía y me pareció más que nunca un chico indefenso que no había sabido crecer. Cuando hizo el pedido noté que llevaba poca comida y que no había comprado yogur. Mientras pagaba, la viuda le preguntó bruscamente por la francesa. Servino enrojeció otra vez, pero ahora lentamente, como si se sintiera honrado con tanta solicitud. Dijo que su mujer había viajado a la ciudad para cuidar al padre, que estaba muy enfermo, pero que pronto volvería, tal vez en una semana. Cuando terminó de hablar, había en todas las caras una expresión curiosa que me costó identificar. Era desencanto. Sin embargo, apenas se fue Servino, la viuda volvió a la cara. A ella, decía, no la había engañado, ese farsante, nunca más veríamos a la pobre mujer. Y repetía por lo bajo que había un asesino suelto en Puente Viejo y que cualquiera podría ser la próxima víctima. ¿No? Bueno, este es otro tópico, por supuesto, del policial, ¿no? El asesino suelto, serial, que no tiene mucho que ver en realidad, porque si Servino se vengó de la mujer, en todo caso, no tenía por qué seguir matando. Pero bueno, fue una parte de estas habladurías o rumores que de alguna manera le dan una vitalidad al pueblo que no tiene, ¿no? Y un cierto suspenso también. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber otro crimen? ¿No va a haber otro crimen? Transcurrió una semana, transcurrió un mes entero y la francesa no volvía. Al muchacho tampoco se lo había vuelto a ver. Los chicos del pueblo empezaron a jugar a los indios en la carpa abandonada y Puente Viejo se dividió en dos bandos. Los que estaban convencidos de que Servino era un criminal y los que todavía esperábamos que la francesa regresara, éramos cada vez menos. Se escuchaba decir que Servino había degollado al muchacho con la navaja mientras le cortaba el pelo y las madres les prohibían a los chicos que jugaran en la cuadra de la peluquería y le rogaban a sus esposos que volvieran con Melchor. Sin embargo, aunque parezca extraño, Servino no se quedó por completo sin clientes. Los muchachos del pueblo se desafiaban unos a otros a sentarse en el fatídico sillón del peluquero para pedir el corte de la navaja y empezó a hacer prueba de hombría, llevar el pelo batido y con spray. Cuando le preguntábamos por la francesa, Servino repetía la historia del sobreenfermo que ya no sonaba tan verdadera. Mucha gente dejó de saludarlo y supimos que la viuda de Espinosa había hablado con el comisario para que lo detuviese. Pero el comisario había dicho que mientras no aparecían los cuerpos, nada podía hacerse. Primera intervención directa, digamos, del comisario de la policía y la referencia a los cuerpos, ¿no? También muy significativa, ¿no? Los cuerpos, por supuesto, no habían aparecido y entonces en ese caso, sin cuerpo no hay delito, en lo que sería tradicional del género y del discurso jurídico también, ¿no? En el pueblo se empezó entonces a conjeturar sobre los cadáveres. Unos decían que Servino los había enterrado en su patio, otros que los había cortado en tiras para arrojarlos al mar. Y así Servino se iban convirtiendo en un ser cada vez más monstruoso. Yo escuchaba en el almacén hablar todo el tiempo de lo mismo y empecé a sentir un temor supersticioso, el presentimiento de que en aquellas interminables discusiones se iba incubando una desgracia. Y la viuda de Espinosa, por su parte, parecía haber enloquecido. Andaba abriendo pozos por todos lados con una ridícula palita de playa, vociferando que ella no descansaría hasta encontrar los cadáveres. Y un día los encontró. Fue una tarde a principios de noviembre. La viuda entró en el almacén preguntándome si tenía palas y dijo en voz bien alta para que todos la escucharan que la mandaba el comisario a buscar palas y voluntarios para acabar en los médanos detrás del puente. Después, dejando caer lentamente las palabras, dijo que había visto allí con sus propios ojos un perro que devoraba una mano humana. Bueno, ahí tenemos playa, cadáveres y tenemos el sujeto colectivo, porque el comisario en realidad manda a todos los del pueblo, a los hombres del pueblo, a excavar y a buscar los cadáveres. Me estremecí. De pronto todo era verdad, y mientras buscaba en el depósito las palas y cerraba el almacén, seguía escuchando, aún sin poder creerlo, la conversación entrecortada de horror. Perro, mano,
mano humana. La viuda encabezó la marcha, airosa. Yo iba último, cargando las palas. Miraba a los demás y veía las mismas caras de siempre, la gente que compraba en el almacén yerba y fideos. Miraba a mi alrededor y nada había cambiado. Ningún súbito vendaval, ningún desacostumbrado silencio. Era una tarde como cualquier otra, a la hora inútil en que se despierta de la siesta. Abajo se iban alineando las casas, cada vez más pequeñas, y hasta el mar, distante, parecía pueblerino, sin acechanzas. Por un momento me pareció comprender de dónde provenía aquella sensación de incredulidad. No podía estar sucediendo algo así, no en Puente Viejo. Bueno, acá, digamos, el tópico de la negación, ¿no? No podía estar sucediendo algo así. Eso es muy importante también. Cuando llegamos a los médanos, el comisario no había encontrado nada aún, estaba acabando con el torso desnudo y la pala subía y bajaba sin sobresalto. Me señaló vagamente en torno y yo distribuí las palas y hundí la mía en el sitio que me pareció más inofensivo. Durante un largo rato solo se escuchó el seco vaivén del metal embistiendo la tierra. Yo le iba perdiendo el miedo a la pala y estaba pensando que tal vez la viuda se había confundido, que quizá no fuera cierto, cuando oímos un alboroto de ladridos. Era el perro que había visto a la viuda, un pobre animal raquítico que se desesperaba alrededor de nosotros. El comisario quiso espantarlo a cascotazos, pero el perro volvía, y en un momento pareció que iba a saltarle encima. Entonces nos dimos cuenta de que ese era el lugar. El comisario volvió a cavar cada vez más rápido, era contagioso que el frenesí. Las palas se precipitaron todas juntas y de pronto el comisario gritó que había dado con algo. Descargó un poco más y apareció el primer cadáver. Los demás apenas le echaron un vistazo y volvieron enseguida a las palas, casi con entusiasmo, a buscar a la francesa. Pero yo me acerqué y me obligué a mirarlo con detenimiento. Tenía un agujero en la frente y tierra en los ojos. No era el muchacho. Me di vuelta para advertir al comisario y fue como si me adentrara en una pesadilla. Todos estaban encontrando cadáveres. Era como si brotaran de la tierra. A cada golpe de pala rodaba una cabeza o quedaba al descubierto un torso mutilado. Por donde se mirara, muertos y más muertos. Cabezas, cabezas. El horror me hacía deambular de un lado a otro. No podía pensar, no podía entender, hasta que vi una espalda acribillada y más allá una cabeza con venda en los ojos. Miré al comisario, el comisario también sabía. Nos ordenó que nos quedáramos allí, que nadie se moviera, y volvió al pueblo a pedir instrucciones. Esto es muy importante, el comisario también sabía. Es decir, ese también remite al almacenero y remite probablemente a todo el pueblo. Así todos sabían. Pero no querían admitirlo, obviamente, claro. Ese es el tema. Del tiempo que transcurrió hasta su regreso, solo recuerdo el ladrido incesante del perro, el olor a muerto y la figura de la viuda hurgando con su parita entre los cadáveres, gritándonos que había que seguir, que todavía no había aparecido la francesa. Cuando el comisario volvió, caminaba erguido y solemne como quien se apresta a dar órdenes. Se plantó delante de nosotros y nos mandó que enterrásemos de nuevo los cadáveres tal como estaban. Todos volvimos a las palas, nadie se atrevió a decir nada. Mientras la tierra iba cubriendo los cuerpos, yo me preguntaba si el muchacho no estaría también allí. Bueno, creo que esto es, aparte de tremendo, ¿no? Es tremendamente simbólico porque, claro, vuelven a enterrar los cuerpos, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces se vuelven a enterrar los cuerpos, ¿no? A enterrar las pruebas, la memoria, la huella. Y en este caso, la convicción o la duda, en realidad, del almacenero, de si el muchacho no era uno de esos que estaba enterrado y que sabían perfectamente quiénes eran, ¿no? El perro ladraba y saltaba enloquecido. Entonces vimos al comisario con la rodilla en tierra y el arma entre las manos. Disparó una sola vez. El perro cayó muerto. Dio luego dos pasos con el arma todavía en la mano y lo pateó hacia adelante para que también lo enterrásemos. Antes de volver nos ordenó que no hablásemos con nadie de aquello y anotó uno por uno los nombres de los que habíamos estado allí. La francesa regresó pocos días después. Su padre se había recuperado por completo. Del muchacho en el pueblo nunca hablamos. La carpa la robaron y bien empezó la temporada. Bueno, disculpas por haber leído tan mal, pero creo que no hay mucho más que decir. El trabajo extraordinariamente eh, hábil, astuto del cuento, de desviar todo el tiempo la atención y al mismo tiempo sembrar ciertas dudas y ciertas pistas que uno podría leer, pero que en realidad cobran sentido desde el final, como decía antes, ¿no? Desde el título, en que el infierno grande ya no es el pueblo, por supuesto, sino es todo el horror de los cadáveres de los desaparecidos, hundidos
tirados al mar, por supuesto, y hundidos en la playa, como tantos que aparecieron, tanto en las playas de la costa argentina como uruguaya, ¿no? Y de lo que hay fotos, por supuesto, fotos y muchos testimonios, y el silencio cómplice del pueblo, ¿no? Obligado por el comisario, pero al mismo tiempo sabiendo cuál es la conveniencia, ¿no? Es no mencionar, no hablar de eso, no recordar de eso. No hablar más del muchacho, además, ¿no? Porque la francesa vuelve, efectivamente, sola, y no sabemos nada más respecto de eso. Y la relación entonces con el muchacho se diluye, porque es verdad que probablemente pueda estar entre esos cadáveres y que haya sido alguien que se había fugado, digamos, ¿no? Un militante, un combatiente que se hubiera fugado, probablemente. Y la relación con la francesa, solamente un rumor, eso no importa, en realidad ya no importa todo lo anterior, solo importa ese final en donde se descubre una víctima múltiple, digamos, ¿no? Y esto recuerda mucho también al tema de los asesinos seriales, que una vez, bueno, Marcelo Figueras dijo se preguntó por qué no había asesinos seriales en la Argentina, por qué no había habido verdaderos asesinos seriales al estilo yankee, ¿no? En la Argentina, y la respuesta era porque, bueno, los asesinos seriales eran los militares o trabajaban para los militares. Y acá vemos algo de eso, ¿no? De alguna manera, un asesino serial y múltiple, que son los militares, nunca mencionados, por supuesto, salvo en la prohibición de las revistas pornográficas, y el descubrimiento de que efectivamente no había una víctima, sino una cantidad de víctimas que todos enseguida interpretaron, quienes eran más allá de las órdenes que da el comisario al final. Pero bueno, quiero cerrar con eso, digamos, cómo el trabajo con el género policial en este cuento produce un desvío, como decía antes, una especie de implosión del whodunit, digamos, de quién fue, ante un sospechoso principal, que es el peluquero, quizás celoso, eh, una, eh, un detonante, que es la presencia primero la llegada del muchacho y la presencia de la francesa como mujer fatal y como esa característica misógina que tiene los cuentos, pero que resulta finalmente en nada, en solo una distracción hacia el verdadero horror que excede el género, lo destruye y lo convierte en otra cosa. Y entonces a partir de ahí volvemos a entenderlo y lo volvemos a leer y a releer en función de ese final, bueno, relativamente inesperado, y que realmente hace una conversión interesantísima de lo que sería un cuento policial tradicional, en donde efectivamente el culpable, el asesino, no puede ser descubierto y sin embargo todo el mundo sabe quién es. No puede ser nombrado, pero se lo conoce. Y lo que aparecen son las víctimas, que tampoco tienen nombre hasta ese momento, pero se sabe también quiénes son. Y en definitiva, el pueblo se convierte en un detective colectivo inútil, porque lo que sabe se lo tiene que guardar y no contárselo a nadie. Es decir, que el orden sí, de alguna manera queda eh, incólume o reconstruido a partir de lo que pasó, como en el policial clásico, pero evidentemente es un orden que es monstruoso y que es horroroso, como en la novela negra. Entonces, bueno, espero que esto haya sido más o menos atractivo y que los impulse de todas maneras, aunque haya contado todo el cuento, que los impulse a leerlo nuevamente y bueno, no sé, si quieren comentar, pueden comentar y espero también, y agradezco a Guillermo Martínez, el autor del cuento, espero que no se enoje por la interpretación y especialmente por haber leído el final de uno de los cuentos que yo considero extraordinario y que son los cuentos fundamentales
la última parte del siglo XX, digamos, en la literatura argentina. Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima, que no sé cuál va a ser todavía, así que veremos.